Por eso vamos a continuar estudiando nuestro tema, una revolución gloriosa, una revolución que impacte, una revolución que genere en una vida en Cristo poderosamente afirmada, balanceada en nosotros. Y decíamos que recuperar ese enlace perfecto entre la salud emocional y la espiritualidad, entrelazar esas dos es una fuerza poderosa para nuestras vidas. Y es ahí donde el diseño perfecto de Dios está establecido. Y Dios lo estableció desde el principio. Desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio el Señor dijo estas palabras en Génesis capítulo 2, versículo 26 y 27 y a más. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Digan conmigo, yo soy el perfecto diseño de mi Padre, de Cristo, su Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. El perfecto diseño de nuestro Dios para nuestras vidas. Y dijo Dios, hagamos. Y formó Dios al hombre, y lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Y lo creó Dios y lo colocó en un huerto. Y ese huerto es nuestra casa, ese huerto es nuestra nación, nuestra ciudad. Creó Dios ese huerto para que nosotros fuésemos puestos en ese lugar, pero nos colocó con un diseño perfecto. Y ese diseño es para que se señoree sobre ese huerto, para que multiplique ese huerto, para que cuide ese huerto, para que ese huerto tenga vida, para que ese huerto logre alcanzar el propósito con el cual el Señor lo ve y lo mira aquí en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Se vuelve a ver toda esa proyección de Génesis revelada, traída a estos capítulos 21 y 22, donde dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, puesta como una esposa ataviada para su marido. Está hablando de una nueva Jerusalén, pero luego dice que esa nueva Jerusalén que descendió del cielo es una esposa ataviada para su marido. Amén. Y el capítulo 22 dice, y en medio de la calle de la ciudad, a un lado y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá maldición, y el trono de Dios y del Cordero están en ellas, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estarán en sus frentes, y no habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los ilumina, y reinan por los siglos de los siglos. Aleluya. Esa verdad de Génesis está contemplada, realizada en Apocalipsis. Y está visto que Apocalipsis es revelación, que es un libro que se debe de recibir en la revelación de Jesucristo, mostrando cómo Jesucristo hoy es el Apocalipsis, es la revelación. En Cristo nosotros recibimos la revelación de todo el diseño perfecto de Dios, desde Génesis hasta el último libro de la Biblia. Todo lo que la Biblia nos muestra es la revelación de Cristo. ¿Y por qué es tan importante recibir la revelación de Cristo? Y mucho
más para nosotros hoy, hablando de una espiritualidad y de una salud emocional entrelazados y equilibrados, balanceados. Para no dejarnos mover por los sistemas del mundo, es necesario ver el diseño perfecto que Dios está guardando en toda la Escritura, donde la revelación de Cristo es traída a nosotros para que nuestra vida esté equilibrada en Él, balanceada en Él, el propósito que Él tiene para nosotros sea cumplido, el diseño de Dios para nuestras vidas sea alcanzado. Y lo que Él mira en nosotros es que nosotros somos para Él el diseño perfecto, pero que nosotros no podemos salirnos de ese diseño, que cuando el hombre se sale de ese diseño, pierde la orientación correcta de Cristo en su vida. Por eso, lo que nosotros estamos mirando es que hoy, lamentablemente, la vida de los hombres se ha volcado, se ha trastornado, se ha dificultado porque vivimos en una cultura modelada bajo el diseño de un sistema que ha generado que comamos, bebamos, nos conducimos porque está puesto a través de las redes, a través de la televisión, en el trabajo, en la educación, en la música y aún en la iglesia se participa mucho de diseños de la cultura. Y entonces la cultura está establecida para generar en nosotros ciertos hábitos, ciertas costumbres, para generar ciertos sistemas que nos van encerrando, que nos van ahogando para que podamos o para que vivamos esclavos de ellos. Y es ahí donde vamos a mirar en esta mañana un texto de Apocalipsis con mucho cuidado, porque estamos hablando de un sistema que está diseñado en la palabra, que la palabra no nos lo niega, que la palabra nos lo deja ver. Y es en el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis fue escrito para los cristianos que sufrían la persecución en la provincia de Asia. Estaban más o menos está escrito más o menos entre los años 90 y 95 después de Cristo. Y está escrito para comunicar un mensaje donde el apóstol Juan utilizó unas imágenes que fueron familiares quizás para los lectores de ese tiempo, pero que hoy alrededor de ellos tienen mucha revelación para nosotros. Entonces, el libro de Apocalipsis representa un imperio, está mostrando un imperio, está mostrando un sistema, está mostrando una bestia, está mostrando un sistema cómo genera cultura. Y en este caso era la cultura romana, era la cultura que manejaba la economía, era la cultura que manejaba la educación, era la cultura que manejaba el ejército, era la cultura que podía manifestarle a la gente que podían traerle paz, que podían traerle grandes riquezas. El imperio romano estaba gobernando, era el sistema visible en ese tiempo donde Juan ve esa visión y relaciona esa visión, pero esa visión tiene su cumplimiento todos los días, porque ese sistema no solamente está formado del día de hoy, es un sistema de cultura, de ideologías, de cosmovisiones, de pensamientos que vienen acercándose, que vienen encerrando, que vienen haciendo que el hombre sea absorbido por ese sistema. Y es ahí donde el apóstol está mirando y dice, hay realmente un sistema que proclama seguridad, hay un sistema que proclama la posibilidad de llenarnos de riquezas deslumbrantes. Y entonces el hombre de Dios, Juan, muestra en Apocalipsis quién era ese sistema, cómo ese sistema estaba siendo visible y cómo ese sistema había de combatirlo. Y es ahí donde el texto central está en Apocalipsis capítulo 13. Y dice, y la bestia que vi
Era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Mira cómo van mostrando este sistema como algo poderoso. Y vi una de sus cabezas herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muestran que quizás tenía un mínimo de debilidad, que había sido vulnerable a una herida, pero que se recuperó poderosamente. Y entonces dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los adoradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El que tiene oídos para oír, oiga. Y está hablando de una bestia, y está hablando de ese... está describiendo que esa bestia es un sistema, es una cultura, ¿cierto? Y está hablando, en ese momento, estaba hablando de Roma, y Roma necesitaba de lealtad. Roma necesitaba de que los hombres se humillaran bajo el poderío, el imperio que ella estaba ejerciendo. Y si no cedía la presión contra ellos, no cedía la presión contra ese pueblo, perderían sus trabajos, sus privilegios, su reputación, su prosperidad, no tendrían ganancias, y lo que se ganaban, lo ganaban con sacrificio. Algunos renunciaron por completo a la fe en Cristo para ir para no salirse de ese sistema, para estar interesados en ese sistema, o sencillamente para no resistir ese sistema. Y es ahí donde es un sistema cultural muy fuerte, en valores, muy fuerte en estructura, muy fuerte en pensamiento, muy fuerte en ideologías. Y es lo que hoy estamos viendo en nuestros tiempos. No es el sistema de este siglo, es un sistema que viene siendo formado poco a poco. Es un sistema que viene siendo idealizado, estructurado poco a poco. ¿Tú crees que las ideologías que hoy llamamos ideologías de género vienen de ayer? Eso viene en un proceso, haciendo su trabajo poco a poco, porque el sistema de cultura, el sistema de pensamiento, el sistema de ideología va generando un cambio de pensar, un cambio de razonar, y entonces la gente comienza a ver las cosas buenas y comienzan a creer que no es tan malo, y se comienza a asimilar que eso está bien. Y lo que es más, dice que aún lograron que muchos hiciesen eso también. Aún lograron que muchos fuesen tras ellos. Aún lograron hacer guerra y vencerlos. ¿Por qué? Porque es un sistema muy sutil. Y ese sistema está desequilibrando nuestra vida espiritual y nuestra vida emocional. Ese sistema puede venir a generar absurdos en nuestra vida. Y es ahí donde aún muestra que no hay ningún acuerdo entre Cristo y ese sistema. No hay ningún acuerdo entre Cristo y la bestia.
Nosotros tenemos un pensamiento. ¿Y por qué estoy hablando de una revolución en Cristo? Porque nosotros tenemos un pensamiento que si algo estamos haciendo es revolucionándonos contra el sistema. Estamos diciendo, yo estoy en Cristo, mi vida en Cristo tiene estos valores, tiene estos principios, mi espiritualidad en Cristo tiene estas verdades, porque esta bestia aún busca la adoración, aún busca que se le rinda adoración. Y dice que se levanta en blasfemia contra Dios. Y dice que se levanta en blasfemia contra el tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Es toda una corriente ideológica opositora a los principios y valores que nosotros tenemos. Ahora, ¿quién está detrás de la bestia? Aquí habla de un gran dragón con una fuerza impresionante, ¿cierto? Y este dragón del Apocalipsis está representando esa fuerza satánica, esa fuerza de demonio que viene con ese sistema. Es un sistema que está avalado, que está fortalecido con unas corrientes diabólicas. Esas corrientes diabólicas están generando ideas, están permeando las mentes de los niños, están generando teología, perdón la palabra, están generando doctrina y están adoctrinando, están generando ideas fuertes que están entrando como doctrina en la mente de los hombres. Y entonces es ahí donde las personas dicen, ¿y qué pasa con este hombre? ¿Qué hace esta bestia? ¿No es cierto? Si damos la vuelta a la hoja y miramos en Apocalipsis 12, 9 al 17, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, hay una lucha entre ese gran dragón que había sido suelto y ese gran dragón que había venido contra la humanidad, contra la iglesia, contra el evangelio, contra el cristiano. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que la bestia hoy nos ha traído unas ideologías, unos sistemas de pensamiento con los cuales nosotros debemos de resistirnos, de no aceptarlos. ¿Y por qué viene el tema? El tema viene de una gran revolución que se tiene que causar en nuestra manera de vivir, porque hoy en día hay muchos cristianos desertando, hay mucha gente confundida, hay muchas personas que quizás, aunque están todavía en las congregaciones, su ideología de pensamiento, su cosmovisión está mezclada con ese pensamiento que ha dejado este gran sistema en el mundo. Y vemos que cada vez es más grande y continúa aumentando el número de personas que dejan de seguir al Señor. Y es ahí donde, aún en estos tiempos de pandemia, años 2020, 2021, lo que se ha visto es desertar muchas personas de las congregaciones. Se contempla que entre un 25 y 35% de los cristianos no regresaron a las congregaciones después de pandemia. ¿Y qué está pasando? Realmente no porque no tenían quizás un compromiso o una idea sincera con Cristo allí en ese lugar, sino porque vivían quizás en un ámbito religioso, pero no había habido una profunda transformación en su espíritu. No había habido una profunda transformación en ellos.
Y aunque querían ser seguidores de Cristo, pero ellos siguieron viendo la problemática en su matrimonio, la problemática en la crianza de sus hijos, la problemática en sus inseguridades, en sus adicciones. Y entonces, a ver, ¿qué pasó? Yo estoy siendo un cristiano, pero no he logrado sacarme este problema de encima. ¿Por qué? Porque el sistema los tiene absorbidos, el sistema ha calado en ellos. Mire, hay sistemas, voy a colocar un ejemplo muy sencillo. El sistema vino sacando los principios bíblicos de la crianza y la educación de los hijos, dándonos a entender que nosotros los padres estábamos equivocados cuando aplicábamos esos principios bíblicos. Y entonces comenzaron a avasallarnos a través de muchas ideologías que vinieron diciéndonos cómo ahora hay que hacer con el niño y cómo hay que llevarlo y cómo hay que entenderlo y cómo hay que usarlo. Y hoy en día lo único que tenemos es que ponerle psicólogos a los niños de edades de 2, de 3, de 4 años, porque es un niño que no ha logrado tener una crianza que le dé seguridad, que le afirme, que le enseñe a tener límites, que le dé la seguridad de tomar decisiones, que le ayude a ser una persona que vaya creciendo y madurando. Entonces tenemos niños llenos de caprichos, llenos de rebeldía, que se requiere ponerle un psicólogo y hasta un psiquiatra y aún generarle un tratamiento de medicamentos para que los controle y los aquiete. ¿Por qué? Porque se descontextualizó la crianza de los hijos del concepto bíblico cristiano que el Señor nos ha orientado. Y entonces el que está fuera del contexto es el que piensa diferente a lo que piensa el sistema de la bestia. El que está fuera del contexto es el que tiene un principio que está en contra del sistema de la bestia. ¿Y qué decir entonces del diseño del hogar, del matrimonio? Cuando la definición de hogar, de matrimonio, en el año 1927 era la unidad de un hombre y una mujer para el fin de procrear, de criar y de educar hijos y de dar estabilidad a una familia, siendo la familia el núcleo de la sociedad. Hoy vemos la definición de matrimonio y sencillamente dice, es la unión de dos personas con fines comunes. Entonces esas dos personas pueden ser dos personas y sencillamente en el género que quieran y sencillamente con un propósito común. Y si el propósito común es criar dos perros, pues crían dos perros y punto, se acabó el propósito. ¿Por qué? Porque se desfiguró el fin con el cual estaba organizado en el modelo bíblico el matrimonio, el hogar, la familia. Y entonces la familia se perdió desde el concepto de que es un núcleo básico en la sociedad. Todo esto ha permeado también la vida de la espiritualidad de las iglesias y se ha concebido muchas de estas ideologías. Entonces, lo que el Señor nos dice es, mira, vuelve a hacer el balance, vuelve a entrelazar esa vida espiritual y esa vida emocional saludable. Vuelve a restablecerte en esa vida emocional y espiritual saludable. Vuelve al diseño del Señor. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, la Escritura nos dice, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para la venida de Cristo el Señor. Entonces vuelve y muestra que el Señor hizo un varón, un hombre, una mujer, dice, creados, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y que el diseño de ese ser es espíritu, alma y cuerpo. Y que todos estos aspectos no los podemos ignorar. Y que todo ese ser tiene que ser hallado irreprensible para la venida de Cristo el Señor.
Entonces nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que recibir en Cristo Jesús una nueva visión, una nueva transformación, una renovación, rompiendo los esquemas de un sistema y entrando al reino y viviendo el reino de Dios. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que entender es que en ese diseño, todos nuestros aspectos, tanto espirituales, emocionales y físicos, son importantes para el Señor. Y que el balance perfecto es cuando esos elementos de nuestro ser están santificados para Cristo el Señor. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra vida social, nuestra vida intelectual, nuestra vida física, nuestra vida espiritual. Todos estos componentes tienen que ser bien atendidos con toda seguridad para vivir en un perfecto equilibrio. Entonces, cuando venimos a esta estabilidad, venimos a buscar esta gran revolución en Cristo Jesús y establecernos como esa iglesia poderosa en Cristo Jesús, como ese diseño bueno de Dios, donde la nueva tierra y el nuevo cielo están en Cristo ahora en nosotros. Nosotros tenemos un modelo de Dios perfecto que está en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, que lo vamos a ver en nuestro próximo devocional. Queremos dejar esta apreciación con mucho temor y temblor para que nosotros nos balanceemos y nos equilibremos en una vida espiritual saludable. Que la gracia de Dios nos ayude a hacer esta gran revolución en nuestra vida. Un abrazo, bendiciones.